Huyendo de cazadores, un apache se refugió en una hacienda abandonada y encontró un retrato cubierto de polvo. Cuando sopló la suciedad, su corazón se detuvo. Era ella, el amor de su vida, declarada muerta a los 18 años, viva con un hacendado rico y poderoso, usando el amuleto que él mismo había tallado para ella, y ese descubrimiento cambiaría sus destinos para siempre. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En lo alto de la sequía, cuando el sol convertía la tierra en brasa y el viento arrastraba polvo como ceniza de incendios antiguos, un joven apache de 25 años corría por las veredas. Sus pies descalzos conocían cada piedra suelta, cada hondonada donde el agua había corrido en tiempos mejores. Detrás de él, los cazadores pagados tronaban sus rifles al aire para acobardarlo, pero él no se detenía. Sabía que lo querían vivo. Un apache joven valía más en los ranchos lejanos que muerto en el camino. Se llamaba Naiche, aunque ese nombre hacía tiempo que no lo pronunciaba en voz alta. Los hombres que lo perseguían gritaban «indio» o «salvaje», y esas palabras le resbalaban como el agua sobre la piel engrasada. Llevaba 2 días sin dormir, alimentándose de raíces amargas y del último puñado de pinole que cargaba en una bolsa de cuero. La sed le cortaba la garganta, pero no podía detenerse en los pozos conocidos. Ahí lo esperarían. Al tercer día, cuando la tarde caía como un peso muerto sobre las lomas, divisó una hacienda abandonada. Las cercas partidas se inclinaban hacia el suelo, y el corral torcido parecía la osamenta de algún animal grande. Naiche se detuvo entre los mezquites, respirando despacio, escuchando. No había voces. No había caballos, solo el chirrido de una puerta suelta que el viento golpeaba contra el marco. Decidió quedarse, no por descanso, sino por estrategia. Las construcciones vacías confunden los rastros. Los perros pierden el olfato entre maderas podridas y escombros de adobe. El viento que barría las lomas principales también borraría sus huellas en el patio cuarteado. Entró a la casa principal caminando pegado a las paredes. La madera del piso gemía bajo su peso. Polvo grueso cubría todo, mesas volcadas, sillas sin respaldo, un quinqué sin aceite colgando del techo por un alambre torcido. En un rincón, un armario empenado se sostenía de milagro contra la pared. Naiche lo abrió con cuidado. Dentro no había ropa ni provisiones, solo un retrato oval colgado de un clavo oxidado. Sopló el polvo con la mano y la imagen se aclaró. Su pecho se apretó como si alguien le hubiera puesto una piedra encima. Era ella, Itza, de pie junto a un hombre mucho mayor, de paletó oscuro y postura rígida. El hombre tenía la mano apoyada en el hombro de ella como quien marca ganado. Pero lo que hizo que Naiche sintiera que el suelo se abría bajo sus pies fue el amuleto que ella llevaba al cuello, un pequeño disco de hueso tallado con el símbolo del águila. Él mismo lo había hecho cuando tenían 12 años, cuando todavía jugaban en el arroyo y ella le enseñaba palabras en español que había aprendido de su madre. Itza tenía 18 años cuando la dieron por muerta. Toda la tribu lloró. Su madre se cortó el cabello. Su hermano pequeño dejó de hablar durante meses. Naiche había cargado esa pérdida como una piedra en el estómago sin saber cómo nombrarla. Ahora, con el retrato en las manos, entendía. No había muerto. La habían entregado. El hombre del retrato era don Vicente Salazar, el hacendado más poderoso de la región, dueño de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, de rebaños que levantaban polvo como nubes, de pistoleros que mataban por un puñado de monedas. Naiche había oído su nombre en boca de comerciantes y arrieros. Algunos lo decían con respeto, otros con miedo.
La tribu había entregado a Itza para comprar paz, una tregua de meses, tal vez un año, a cambio de una vida, y después la habían declarado muerta para que nadie hiciera preguntas, para que nadie recordara que los ancianos habían cedido ante las amenazas. Naiche guardó el retrato entre su camisa y su piel. No era prueba suficiente para nada, pero era un comienzo. Revisó la casa con más cuidado. En un cuarto trasero, bajo una tabla suelta del piso, encontró un cuaderno viejo. Las páginas estaban manchadas de humedad, pero algunas líneas seguían legibles. Eran cuentas, nombres de rancheros, cantidades de ganado, fechas de entregas. Y al margen de cada página, dibujado con mano rápida, un símbolo que Naiche reconoció, una cruz invertida con un círculo partido. Ese símbolo corría entre comerciantes desde Tucson hasta Chihuahua. Significaba que había negocios que no se mostraban en las ferias, cargas que viajaban de noche, tratos que se cerraban lejos de los ojos del sheriff. Naiche escondió el cuaderno bajo las mismas tablas. No podía llevarlo consigo todavía, pero sabía dónde estaba. 2 días después, cuando barría el patio buscando alguna cisterna con agua, oyó pasos lentos acercándose por el camino. Se escondió detrás del corral, la mano en el cuchillo que llevaba atado a la pierna. Una mujer vieja apareció cargando una canasta de mimbre. Vestía una falda raída y un rebozo descolorido. Caminaba despacio, deteniéndose cada tanto para recuperar el aliento. Cuando llegó al patio, se dirigió directamente hacia un peral retorcido que crecía junto a la casa. Naiche salió de su escondite. La mujer dio un grito ahogado y dejó caer la canasta. Los higos rodaron por el suelo. «No voy a lastimarte», dijo Naiche en español. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Después, lentamente, recogió su canasta. «Pensé que nadie venía aquí», murmuró. Su voz era como piedras rodando. «Necesito agua». La mujer señaló el pozo al otro lado del patio. «El balde está atascado. Hace meses que nadie lo usa». Naiche fue hasta el pozo y tiró de la cuerda. El balde subió lleno de lodo y hojas podridas. Volvió a bajarlo, limpió el brocal con las manos, y después de varios intentos consiguió agua turbia, pero bebible. Llenó una jícara que encontró tirada y se la ofreció a la mujer. Ella bebió sin apartar los ojos de él. Cuando terminó, le devolvió la jícara. «Me llamo Doña Pilar», dijo. «Fui esposa de un peón que trabajó aquí. Murió hace 10 años. Vengo a recoger higos cuando hay. El patrón me deja, aunque cada vez paga menos por cuidar el lugar». «¿Quién es el patrón?» «Don Vicente Salazar». Doña Pilar escupió al suelo. «Dueño de media provincia. Y de la otra media también, si le crees a los que le deben favores». Naiche sintió que algo se encajaba en su pecho. «¿Conoces a una mujer que vive con él? Una apache». Doña Pilar lo miró con atención. «Hay una. La llaman la India de Don Vicente. La vi una vez en la plaza, cuando bajaron para la fiesta del santo patrón. Iba callada, con 2 criadas siempre al lado, y un muchacho que la seguía como sombra. Un muchacho, un adolescente, moreno, flaco, con cara de miedo. Dicen que es su hermano, hijo de la misma madre, pero de distinto padre». Doña Pilar recogió los higos que se habían caído. «El chico trabaja en las caballerizas, lo llaman Tomás». Naiche guardó esa información como quien guarda brasas. «Un hermano». Eso cambiaba las cosas. «Si te quedas aquí», dijo doña Pilar mientras se preparaba para irse, «ten cuidado. Don Vicente manda gente a revisar sus propiedades cada tanto, y si te encuentran, no va a importar que estés solo o con un ejército. Te llevarán igual». Le dio un saco pequeño de maíz seco. Naiche no supo si era caridad o algo más, pero cuando ella se fue, caminando despacio por el mismo camino polvoriento, él supo que tenía una aliada, pequeña, vieja, cansada, pero aliada al fin. El pueblo de Santa Magdalena,
Quedaba a 2 días de camino siguiendo el lecho seco del río. Naiche llegó al anochecer, cuando los comerciantes cerraban sus puestos y las mujeres apuraban a los niños hacia sus casas. Se quedó en la orilla entre los álamos deshojados, observando. El pueblo no era grande. Una plaza con su fuente seca, una iglesia de adobe con la torre medio caída, una cantina de donde salían voces y risas. Alrededor, casas bajas con techos de palma y corrales pequeños. Olía a tortillas quemadas y a estiércol de caballo. Naiche se acercó despacio, manteniéndose en las sombras. Necesitaba información, no problemas. En la plaza, 2 arrieros descargaban costales de sal de una carreta, mientras un hombre con sombrero grande supervisaba. Hablaban en voz alta, sin cuidarse de quien escuchara. Don Vicente prepara una fiesta grande para septiembre, decía uno de los arrieros. Van a bendecir la capilla nueva. Dicen que hasta el alcalde de Hermosillo va a venir. Ese hombre se gasta la plata en rezos, pero no paga lo que debe, gruñó el del sombrero. Me debe 3 meses de fletes y cada vez que pregunto me dice que espere. El arriero se encogió de hombros. A nadie le paga a tiempo, pero nadie se atreve a reclamarle. El sheriff le debe favores. Naiche se alejó antes de que lo notaran. Una fiesta, una capilla, eso significaba movimiento, gente de fuera, descuidos. Podía ser útil. Durmió esa noche en un granero abandonado a las afueras del pueblo, envuelto en su manta, escuchando los ladridos lejanos de los perros. Al amanecer, antes de que saliera el sol, ya estaba en camino hacia la hacienda de don Vicente. El camino era largo. Naiche lo hizo despacio, evitando los senderos principales, cruzando por cañadas donde el agua de lluvia había tallado surcos profundos en la tierra. A mediodía se detuvo bajo una higuera solitaria y comió un puñado de maíz seco. Bebió de un charco lodoso que encontró en una hondonada. El agua sabía a hierro y tierra, pero calmó la sed. Llegó a las tierras de don Vicente al atardecer. Desde una loma baja pudo ver la hacienda extendida como una pequeña ciudad. Muros altos de adobe, cocheras amplias, establos ordenados y al centro la casa grande de 2 pisos con balcones de madera tallada. Al lado, recién construida, se alzaba la capilla que los arrieros habían mencionado. Su campana brillaba como oro bajo el sol que se iba. Naiche observó durante horas. Vio peones ir y venir, mozos llevar agua, mujeres cruzar el patio con canastos. Contó 6 hombres armados vigilando las entradas, demasiados para entrar de frente. Al tercer día de observación, cuando el calor apretaba como un puño cerrado, vio a un capataz dirigirse hacia un grupo de jornaleros que reparaban una cerca. El hombre gritaba órdenes, golpeando una vara contra su bota. Los peones trabajaban sin levantar la vista. Naiche esperó a que cayera la tarde. Después se acercó por el camino principal, caminando como quien llega a ofrecer trabajo de sus manos. El capataz lo vio venir y lo detuvo con un gesto. ¿Qué buscas? Trabajo. El capataz lo miró de arriba abajo. ¿Sabes trabajar con caballos? Sé. ¿Y con cercas? También. El hombre escupió al suelo. Te doy 2 comidas al día y un lugar en el granero. Nada más. Si robas, te cuelgo. Naiche asintió. Así entró a la hacienda de don Vicente, como un peón más, invisible entre los otros, con las manos callosas y la espalda doblada. Nadie le preguntó su nombre, nadie le preguntó de dónde venía. En las haciendas grandes, los hombres son herramientas. Mientras funcionen, nadie mira muy de cerca. Los primeros días fueron de trabajo duro. Naiche limpiaba establos, reparaba arneses, ayudaba a herrar caballos. Dormía en el granero con otros 5 peones, hombres callados que comían deprisa y se dormían apenas ponían la cabeza en sus petates. Pero Naiche no dormía. Esperaba a que los ronquidos llenaran el granero y entonces salía sigilosamente a observar la casa grande. Fue en una de esas noches cuando la vio por primera vez desde el retrato.
Itza cruzaba el patio acompañada de dos criadas. Llevaba un vestido de algodón oscuro, el cabello recogido en una trenza. Caminaba despacio, con la espalda recta, sin mirar a los lados. Las criadas la seguían en silencio, una de cada lado, como guardias. Detrás de ellas iba un muchacho delgado, de unos 16 años. Tenía el cabello negro y lacio, la piel morena, y en su rostro Naiche reconoció rasgos que se parecían a los de Itza. Tomás, el hermano. El muchacho cargaba una cesta de ropa y miraba constantemente hacia atrás, como si esperara que alguien lo llamara. Cuando Itza se detuvo un momento para ajustarse el rebozo, él se acercó y le susurró algo. Ella no respondió, pero puso la mano brevemente sobre su brazo. Un gesto pequeño, casi invisible. Naiche volvió al granero con el pecho apretado. No había hablado con ella. No podía arriesgarse todavía. Pero saber que estaba ahí, tan cerca, le quemaba por dentro como un hierro al rojo. Los días siguientes fueron de observación cuidadosa. Naiche aprendió las rutinas de la hacienda. Supo que don Vicente salía a caballo cada mañana para revisar sus tierras, que el capataz, un hombre duro llamado Carl Ryder, dormía con un rifle al lado de la cama, que las criadas de Itza eran dos hermanas mayores que llevaban años trabajando en la casa, que Tomás limpiaba las caballerizas, pero también entraba a la casa grande para llevar leña y agua. Una tarde, mientras barría el establo, Naiche encontró algo entre la paja suelta. Era un pañuelo blanco, bordado en la esquina con un pequeño símbolo, el águila del amuleto. Lo guardó con cuidado. No era casualidad. Itza sabía que él estaba ahí. Esa noche, cuando todos dormían, Naiche salió al patio y se acercó a la ventana trasera de la casa grande. Esperó entre las sombras, conteniendo la respiración. Pasó una hora, después otra. Cuando ya pensaba regresar, vio una luz moviéndose dentro. Tomás apareció en la ventana. Miró hacia afuera con cuidado, como quien busca algo específico. Después dejó caer un papel doblado al suelo y desapareció. Naiche esperó unos minutos antes de recogerlo. Era un mapa tosco dibujado con carbón, los pasillos de la casa grande, las habitaciones y en el centro, marcado con una cruz, un cuarto que decía oficina. El mensaje era claro. Tomás sabía quién era él y quería ayudarlo. La fiesta de septiembre llegó con música de guitarras y olor a carne asada. Desde el amanecer, carretas entraron a la hacienda cargadas de provisiones, costales de harina, barriles de pulque, cajas de velas para la capilla. Los peones trabajaron todo el día levantando mesas largas en el patio, colgando faroles de papel de colores, barriendo hasta el último rincón. Don Vicente supervisaba todo desde el balcón de la casa grande, vestido con su mejor traje negro, el bigote recién recortado brillando con aceite perfumado. A su lado, el alcalde de Hermosillo asentía a todo lo que decía, sonriendo con dientes de oro. Naiche trabajaba en las caballerizas, lejos del bullicio, pero con los ojos atentos. Vio llegar al padre Ignacio, un sacerdote viejo con sotana raída que cargaba la Biblia como si pesara tanto como una piedra de molino. Vio a comerciantes de Tucson descargando cajas grandes marcadas con el símbolo que Naiche ya conocía, la cruz invertida con el círculo partido. Esas cajas no fueron llevadas a la cocina. Fueron directamente a un cobertizo cerrado con candado, al que solo Carl Ryder tenía llave. Cuando cayó la tarde, la capilla se llenó de gente. Las campanas repicaron, y el padre Ignacio bendijo el edificio con agua y oraciones en latín que nadie entendía. Don Vicente se arrodilló en la primera banca, las manos juntas, la cabeza inclinada. Parecía un hombre piadoso. Itza estaba sentada 3 filas atrás, entre las 2 criadas. Llevaba un vestido azul oscuro y un rebozo de lana fina. No levantó la vista durante toda la ceremonia. Solo cuando el padre Ignacio roció agua bendita sobre los presentes,
Cerró los ojos brevemente. Sus labios se movieron como si rezara, pero Naiche, viéndola desde la puerta, supo que no era una oración. Después de la misa, comenzó el baile. Los músicos tocaron sones jarochos, mientras los invitados comían y bebían bajo los faroles. Don Vicente bailó con la hija del alcalde, dando vueltas torpes que hacían reír a los presentes. Los peones se quedaron en la orilla, comiendo tortillas y mirando desde la distancia. Naiche esperó hasta la medianoche, cuando la mayoría de los invitados estaban borrachos y los guardias más relajados. Entonces se deslizó entre las sombras hacia el cobertizo, donde habían guardado las cajas. El candado era viejo pero resistente. Naiche sacó una navaja pequeña que llevaba escondida en la bota y forzó la cerradura con paciencia. El metal crujió, pero el ruido se perdió entre la música y las risas. Dentro del cobertizo olía a pólvora y aceite de armas. Las cajas estaban apiladas contra la pared. Naiche abrió una con cuidado. Dentro había rifles nuevos, brillantes, envueltos en trapos aceitados. Abrió otra, municiones, otra más, pistolas. Había suficientes armas para equipar a un pequeño ejército. Naiche cerró las cajas como las había encontrado y salió del cobertizo. Volvió a poner el candado en su sitio, doblando el metal con los dedos para que pareciera que seguía cerrado. Cuando regresó al granero, Tomás lo estaba esperando. El muchacho se sobresaltó al verlo, pero no huyó. Se quedó quieto, con las manos temblorosas, la respiración agitada. «Sé quién eres», susurró Tomás en español. Naiche no respondió. Vi el pañuelo que ella dejó caer. Vi cómo la miras. Tomás tragó saliva. «Quiero ayudarte a sacarla de aquí, pero no puedo hacerlo solo». «¿Por qué?» «Porque si intento algo, matarán a mi madre. Trabaja en la cocina. Don Vicente la mantiene aquí como garantía». Los ojos del muchacho brillaban con lágrimas contenidas. «Itza y yo somos hijos de la misma madre, diferentes padres, pero la misma sangre. Si ella se va, mi madre también tiene que irse, de lo contrario la usarán para traerla de vuelta». Naiche entendió. No era solo rescatar a Itza, era desmontar toda la estructura que la mantenía atrapada. «¿Qué sabes de las armas?» Tomás parpadeó. «¿Las cajas?» «Sí. Don Vicente las vende a rancheros del otro lado de la frontera. También compra gente, apaches, yaquis, cualquiera que puedan atrapar. Los vende como peones. Los contratos son falsos, pero nadie revisa». Tomás miró hacia la casa grande. «Itza lleva las cuentas. Don Vicente no sabe leer bien. Ella anota todo en cuadernos que guarda en la oficina. Ella sabe que llevas las cuentas. Sabe que hay algo mal, pero nunca dice nada. Tiene miedo». Naiche se quedó en silencio. Después preguntó: «¿Dónde está tu madre ahora?» «En la cocina. Siempre está en la cocina». «¿Está enferma?» Tomás bajó la mirada. «Tiene tos, una tos que no se le quita. A veces escupe sangre». Naiche sabía lo que eso significaba. Tisis, la enfermedad que se comía a la gente desde adentro. No había cura, solo tiempo. «Necesito ver esos cuadernos», dijo Naiche. Tomás asintió. «Te conseguiré una llave, pero después tendrás que irte rápido. Calrider sospecha de todos los peones nuevos. Si te descubre, no habrá segunda oportunidad». El muchacho se fue tan silenciosamente como había llegado. Naiche se acostó en su petate, pero no durmió. Afuera, la fiesta seguía. Las guitarras tocaban canciones de amor y traición, y los borrachos gritaban versos que el viento arrastraba hacia las montañas. 3 días después, Calrider comenzó a hacer preguntas. Naiche estaba reparando una cerca cuando el capataz se acercó a caballo. No desmontó. Solo se quedó ahí, mirándolo desde arriba, con los ojos entrecerrados bajo el ala del sombrero. «¿Cómo dijiste que te llamabas?» «No lo dije». «Pues dilo ahora». «Juan». Calrider escupió. «Tienes manos de alguien que no ha trabajado mucho con cercas».
Naiche siguió clavando estacas sin mirarlo. Te he visto caminar por las noches, por los lugares donde no deberías estar. Naiche sintió el peso del cuchillo en su bota, pero no era momento. Trabajo de día, camino de noche, duermo poco. Eso lo veo. Carl Ryder acercó el caballo. Solo te voy a decir esto una vez. Si te vuelvo a encontrar donde no debes, te saco de aquí a patadas. Y si robaste algo, te cuelgo de ese mezquite de allá. Se fue sin esperar respuesta. Naiche terminó de reparar la cerca, pero sabía que el tiempo se acababa. Carl Ryder no era tonto, y un capataz desconfiado era más peligroso que un ejército. Esa noche, Tomás le entregó la llave. Era pequeña, oxidada, atada a un cordel. Esta abre la oficina, pero solo tienes una oportunidad. Mañana don Vicente baja a la ciudad. Se queda 2 días. Es el único momento. Naiche guardó la llave. ¿Y tu madre? Está peor. Casi no puede levantarse. La voz de Tomás se quebró. Si la saco ahora, morirá en el camino. ¿Y si se queda? También morirá, pero al menos morirá en una cama. No había respuesta para eso, solo el peso de las decisiones que nadie debería tener que tomar. Al día siguiente, cuando don Vicente partió con su comitiva de guardias y aduladores, Naiche esperó hasta el anochecer. Después cruzó el patio con paso tranquilo, como quien va a buscar agua, y se deslizó hacia la casa grande por la puerta trasera que Tomás le había indicado. Adentro olía a cera de vela y a madera vieja. Los pasillos estaban oscuros, apenas iluminados por la luz de la luna que entraba por las ventanas altas. Naiche caminó pegado a las paredes, contando las puertas según el mapa que Tomás le había dado. La oficina estaba al fondo del pasillo, con una puerta de madera maciza y una cerradura de hierro. Naiche introdujo la llave, giró con un clic suave. Dentro, la habitación era pequeña. Una mesa grande ocupaba el centro, encubierta de papeles. Un armario de hierro estaba contra la pared del fondo. Naiche probó abrirlo, pero estaba cerrado con una combinación. Maldijo en silencio. No había tiempo para forzarlo. Revisó los papeles sobre la mesa. Eran contratos, cartas, recibos. Nada importante a primera vista. Pero cuando levantó una pila, vio debajo un cuaderno de pasta de cuero. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de la letra pequeña y cuidadosa de Itza, columnas de números, nombres, fechas, y en los márgenes anotaciones en apache, palabras que solo alguien de la tribu podría entender. Naiche leyó rápido. Cada página era una prueba. Ventas de armas, compra de personas, contratos falsos firmados con nombres inventados, pagos al sheriff, favores al alcalde. Era suficiente para destruir a don Vicente, pero también era suficiente para que mataran a todos los que supieran. Naiche arrancó 3 páginas del cuaderno, las dobló y las escondió bajo su camisa. Volvió a poner el cuaderno exactamente como lo había encontrado, en el mismo lugar, bajo los mismos papeles. Salió de la oficina sin hacer ruido, cerró con llave y regresó al granero justo cuando los primeros gallos comenzaban a cantar. Tomás lo esperaba con los ojos rojos de no haber dormido. ¿Lo conseguiste? Naiche le mostró las páginas. El muchacho las leyó con la boca apretada. Cuando terminó, las dobló de nuevo y se las devolvió. Esto puede acabar con él, pero solo si llega a las manos correctas. ¿Quién? El sheriff nuevo que viene de Hermosillo. Dicen que no le debe nada a don Vicente. Llega en 2 semanas. 2 semanas, una eternidad cuando cada día podía ser el último. Los días siguientes fueron lentos como la sangre seca. Naiche trabajaba sin levantar sospechas, reparando lo que le ordenaban, comiendo poco, durmiendo menos. Carl Ryder lo vigilaba con ojos de halcón, pero no volvió a acercarse. Itza seguía con su rutina. Cruzaba el patio a las mismas horas, siempre acompañada, siempre callada. Pero una mañana, mientras Naiche limpiaba el abrevadero de los caballos, ella pasó cerca
y dejó caer algo al suelo. Las criadas no lo notaron. Naiche esperó a que se alejaran y recogió el objeto. Era un pequeño saco de tela. Dentro había semillas de calabaza tostadas y una nota escrita en letra apretada. Detrás de la capilla, luna nueva. Naiche quemó la nota con la brasa de su cigarro y guardó las semillas. Eran un pretexto, un mensaje envuelto en normalidad. La luna nueva llegaría en 5 días. Mientras tanto, Naiche observó el movimiento alrededor de la hacienda. Las carretas seguían llegando, pero ahora con menos frecuencia. Los comerciantes de Tucson ya no aparecían. Carl Ryder aumentó las guardias nocturnas. Algo estaba cambiando. Don Vicente había vuelto de la ciudad más serio, hablando poco, encerrándose en su oficina durante horas. Tomás le contó por qué. El sheriff nuevo llegó antes de tiempo. Empezó a hacer preguntas. Revisó los registros de contratos. Habló con peones que trabajaron aquí y se fueron. Y don Vicente está nervioso. Mandó quemar papeles, sacó dinero de la oficina y lo escondió en otro lugar. Tomás bajó la voz. También mandó llamar a gente armada, hombres que no conozco. Llegaron anoche y se quedaron en el viejo molino. Eso no era bueno. Hombres armados significaban que don Vicente se preparaba para defenderse. O para atacar primero. Naiche decidió apurar las cosas. No podía esperar 2 semanas. Tenía que actuar antes de que la hacienda se convirtiera en un fortín. La noche de la luna nueva, cuando el cielo estaba negro como boca de lobo, Naiche salió del granero y se dirigió hacia la capilla. El edificio estaba oscuro, sin velas ni faroles. Solo el viento silbando entre las vigas. Itza estaba detrás, sentada en el suelo con la espalda contra el muro. No llevaba el rebozo, tampoco las criadas. Naiche se acercó despacio. Ella levantó la vista y lo miró sin sorpresa. «Sabía que vendrías», dijo en apache. Su voz sonaba cansada. «Vine antes, hace años». «Lo sé, te vi desde la ventana». Itza cerró los ojos. «Pero no podía salir, no podía hablar. Ellos vigilan todo». «¿Las criadas?» «No son criadas, son guardias. Don Vicente las paga para que no me pierdan de vista. Duermen en mi cuarto, me siguen hasta cuando voy al pozo». Naiche se sentó a su lado. La distancia entre ellos era pequeña, pero sentía como si hubiera un río de por medio. «Encontré el retrato, en la casa abandonada». Itza asintió. «Esa era la primera hacienda de don Vicente. La dejó cuando compró estas tierras. Yo estuve ahí los primeros meses, antes de que construyera la casa grande». «¿Por qué te entregaron?» «Porque mataron a 3 de los suyos, rancheros que cruzaron mal el territorio. Los ancianos tuvieron miedo. Don Vicente amenazó con quemar todo el campamento si no le daban lo que pedía». Itza abrió los ojos. «Pidió una mujer, joven, que supiera escribir y hacer cuentas. Mi madre dijo mi nombre antes de que otros lo hicieran». «¿Y tu hermano?» «Tomás vino después, cuando mi madre ya no aguantó vivir en el campamento sin mí. Don Vicente la contrató como cocinera solo porque yo se lo pedí, pero la mantiene enferma, le da trabajo pesado, le niega medicina». La voz de Itza se endureció. «Es su forma de asegurarse de que yo no me vaya». Naiche apretó los puños. «Tengo las páginas del cuaderno, puedo llevárselas al sheriff». «No te creerá, eres apache. Yo soy una india que vive con don Vicente. Tomás es un muchacho que limpia caballerizas. Nuestras palabras no valen nada contra las suyas». «Entonces, ¿qué hacemos?» Itza se quedó mirando el cielo sin luna. «Esperamos, y cuando llegue el momento, nos vamos todos o no se va nadie». Naiche supo que era la única respuesta posible. No podía llevarse solo a Itza. No podía dejar a Tomás ni a la madre enferma. Y no podía destruir a don Vicente sin destruir también la red que lo sostenía. «¿Cuánto tiempo tiene tu madre?» «Semanas, tal vez un mes». «No es suficiente». «Lo sé». Se quedaron en silencio.
escuchando el viento. Después Itza habló de nuevo, esta vez en voz tan baja que Naiche tuvo que inclinarse para oírla. Don Vicente guarda documentos en la capilla, en el confesionario, papeles que no quiere que nadie encuentre. Cree que es el lugar más seguro porque nadie se atreve a profanar un espacio bendito. ¿Qué clase de documentos? Contratos reales, con firmas y sellos. Pruebas que ni siquiera el sheriff podría ignorar. Itza lo miró a los ojos. Pero solo se pueden sacar de noche, y solo cuando don Vicente no esté en la hacienda. ¿Cuándo sale de nuevo? En 3 días. Va a Nogales a reunirse con compradores del otro lado. Se lleva a Carl Ryder y a la mitad de los guardias. 3 días. Naiche asintió. Itza se levantó para irse. Antes de desaparecer entre las sombras, se detuvo y volvió la cabeza. «El amuleto que me diste», dijo suavemente. «Todavía lo tengo. Lo escondo bajo el colchón. Cada noche lo saco y recuerdo cuando éramos libres». Después se fue, y Naiche se quedó solo bajo el cielo negro, con el peso de 3 días entre las manos. Don Vicente partió al amanecer del 3er día, montado en su mejor caballo, seguido de Carl Ryder y 6 hombres armados. Las maletas cargadas en las mulas parecían pesadas, llenas de muestras de lo que vendería en Nogales. Naiche los vio partir desde el granero, contando cabezas, memorizando caras. Cuando el polvo de la caravana se perdió en el horizonte, supo que era el momento, pero no podía actuar solo. Necesitaba ayuda, y esa ayuda llegó de donde menos lo esperaba. Doña Pilar apareció esa tarde en la hacienda, cargando su canasta de higos como siempre, pero esta vez no fue al pomar, fue directamente al granero, donde Naiche limpiaba arreos. «Supe que te quedaste», dijo sin saludar. «Me quedé. ¿Eso es bueno o muy malo?» Doña Pilar dejó la canasta en el suelo. «Necesitas saber algo. Anoche vino un hombre al pueblo, uniformado, del gobierno. Preguntó por don Vicente. Preguntó por armas que cruzan la frontera». Naiche sintió que algo se movía en su pecho. «¿Qué más dijo?» «Que tiene órdenes de revisar haciendas, que hay denuncias, que alguien habló». Doña Pilar lo miró fijo. «Tú sabes algo de eso, ¿verdad?» Naiche no respondió. «No importa. Lo que importa es que don Vicente también lo sabe. Por eso se fue a Nogales, para mover lo que tiene que mover antes de que lo agarren». Doña Pilar bajó la voz. «Pero dejó gente aquí, gente que no conoces. Llegaron hace 2 noches. Están en el molino viejo. ¿Cuántos? 4, tal vez 5, todos armados». Naiche maldijo entre dientes. Eso complicaba todo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó doña Pilar. «Lo que tenga que hacer». La vieja asintió. Después sacó de su canasta algo envuelto en trapo. Se lo entregó a Naiche. Era un revólver viejo, de los que se usan para espantar coyotes. «No sé disparar bien», dijo Naiche. «Nadie necesita disparar bien en la oscuridad. Solo necesitas hacer ruido». Doña Pilar se fue como había llegado, sin despedidas ni explicaciones. Naiche escondió el revólver entre la paja de su petate y esperó a que cayera la noche. Cuando todo estuvo oscuro y silencioso, salió del granero y se dirigió a la capilla. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero Itza le había dicho que la puerta trasera, la que usaba el sacerdote, solo tenía un pasador viejo. Naiche lo levantó sin esfuerzo y entró. Adentro olía a incienso frío y humedad. La luz de la luna entraba por las ventanas altas, dibujando sombras alargadas sobre los bancos de madera. Al fondo, junto al altar, estaba el confesionario, una caja de madera tallada con 2 compartimentos, uno para el sacerdote y otro para el penitente. Naiche fue directo al compartimento del sacerdote. Dentro había un pequeño taburete y una cortina raída. Levantó el asiento del taburete. Debajo había un hueco tallado en la madera. Ahí estaban los documentos. Eran más de los que esperaba. Contratos firmados con sellos oficiales.
recibos de ventas de armas, cartas del alcalde prometiendo protección a cambio de dinero. Incluso había un mapa marcando rutas de contrabando desde Tucson hasta Chihuahua. Naiche tomó los documentos más importantes y los envolvió en su camisa. El resto los dejó donde estaban. No quería que don Vicente sospechara hasta que fuera demasiado tarde. Salió de la capilla por la misma puerta trasera y caminó rápido hacia el granero. Pero antes de llegar, escuchó voces. Se escondió detrás de un montón de leña. 2 hombres cruzaban el patio con rifles al hombro. Hablaban en voz baja, riéndose de algo. Don Vicente dejó al viejo Morales vigilando la casa, como si el viejo pudiera defenderse de algo. No importa. Cuando volvamos con lo que nos mandó a buscar, le pagamos y nos vamos. Esta tierra está maldita. Los hombres desaparecieron en dirección al molino. Naiche esperó hasta que sus pasos se perdieron y después corrió al granero. Tomás lo esperaba adentro, nervioso, retorciendo las manos. «Mi madre está peor. No puede levantarse. Tosió sangre toda la tarde». Naiche sacó los documentos. «Tenemos esto. Es suficiente para acabar con don Vicente, pero necesitamos llevárselo al hombre del gobierno antes de que él vuelva. Y mi madre no puede caminar, ¿verdad?» Tomás negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Entonces esperamos un día más, un día para que llegue ayuda». Naiche puso una mano en el hombro del muchacho. «Pero si las cosas se ponen mal, tú te vas con Itza. ¿Entiendes? Tu madre querría eso». Tomás no respondió. Solo asintió, la garganta apretada. Al día siguiente, Naiche escondió los documentos en el mismo lugar donde había encontrado el cuaderno meses atrás, en la casa abandonada, bajo las tablas sueltas. Era el único lugar donde nadie los buscaría. Cuando regresó a la hacienda, el ambiente había cambiado. Los peones hablaban en susurros, las criadas caminaban más rápido, hasta los caballos parecían inquietos en sus establos. El hombre del gobierno había llegado. Era un oficial delgado, de bigote fino y uniforme impecable. Llegó con 2 ayudantes y se instaló en el pueblo, en la casa del juez. Mandó llamar al administrador de la hacienda, un hombre viejo llamado Morales, que temblaba cada vez que alguien le hablaba. Naiche no pudo acercarse, pero doña Pilar sí. La vieja fue al pueblo con el pretexto de vender higos y volvió con noticias. El oficial busca pruebas de contrabando. Dice que tiene denuncias, que alguien le mandó información anónima. Naiche supo entonces que no estaba solo. Alguien más, desde algún lugar, también quería ver caer a don Vicente. ¿Qué más dijo? Que va a revisar la hacienda mañana, con o sin permiso de don Vicente. Eso aceleraba todo. Si el oficial revisaba la hacienda y no encontraba nada, se iría, y don Vicente volvería más fuerte, más alerta, imposible de tocar. Naiche tomó una decisión. Esa noche volvió a la casa abandonada, sacó los documentos y cabalgó hasta el pueblo. Llegó cuando amanecía, con el cielo pintado de naranja y gris. El oficial estaba tomando café en el portal de la casa del juez. Levantó la vista cuando Naiche se acercó. «¿Qué quieres?» Naiche no respondió. Solo dejó caer los documentos sobre la mesa. El oficial los miró con desconfianza. Después los abrió. Leyó el primero, después el segundo. Su expresión cambió. Los ojos se le endurecieron. «¿De dónde sacaste esto? ¿De dónde don Vicente los escondió? ¿Puedes probarlo? Vaya a la capilla. Revise el confesionario. Ahí están los demás». El oficial llamó a sus ayudantes. Media hora después, cabalgaban hacia la hacienda con Naiche adelante, mostrándoles el camino. Cuando llegaron a la hacienda, el sol ya estaba alto. Los peones se detuvieron en sus trabajos, mirando con ojos muy abiertos al oficial uniformado y a sus hombres. Morales salió de la casa grande temblando, secándose el sudor de la frente con un pañuelo arrugado. «Don Vicente no está», tartamudeó.
«Vuelve mañana». «No vine a hablar con don Vicente», dijo el oficial. «Vine a revisar esta propiedad». Morales intentó protestar, pero uno de los ayudantes lo apartó con un gesto firme. El oficial se dirigió directamente a la capilla. Naiche lo siguió, con el corazón golpeando contra las costillas. Entraron al confesionario. El oficial levantó el asiento del taburete y sacó los documentos restantes. Los leyó uno por uno, en silencio, con la mandíbula apretada. Cuando terminó, se volvió hacia Naiche. «Esto es suficiente para arrestar a media docena de hombres, incluido el alcalde de Hermosillo. ¿Y la mujer que vive aquí? ¿Y su hermano?» El oficial frunció el ceño. «¿Qué mujer?» «Una apache. La trajeron hace años. La mantienen contra su voluntad». «¿Dónde está?» Naiche señaló hacia la casa grande. «Adentro, con 2 mujeres que la vigilan». El oficial mandó a sus ayudantes a buscarla. 10 minutos después, Itza salió escoltada por los hombres uniformados. Las 2 criadas intentaron detenerla, pero uno de los ayudantes las empujó hacia atrás. Itza vio a Naiche y algo se rompió en su expresión. No lloró, pero sus ojos dijeron todo lo que no podía decir con palabras. «¿Es verdad que la trajeron contra su voluntad?», preguntó el oficial. Itza asintió. «¿Puede probarlo?» «Hay cartas. En la oficina de don Vicente, cartas donde negoció mi entrega con los ancianos de mi tribu. Amenazó con quemar el campamento si no le daban lo que pedía». El oficial mandó revisar la oficina. Encontraron las cartas exactamente donde Itza dijo que estarían. También encontraron el cuaderno con las cuentas, el armario de hierro lleno de dinero en efectivo y un mapa con las rutas de contrabando. Cuando los ayudantes terminaron de recoger las pruebas, el oficial se volvió hacia Morales. «Está arrestado por complicidad en contrabando de armas y trata de personas». Morales se desplomó llorando. «Yo solo hacía lo que me ordenaban. Yo no sabía nada. Eso lo decidirá un juez». Después el oficial miró a Naiche. «Tú también vienes conmigo para declarar». Naiche asintió, pero antes de irse buscó a Tomás con la mirada. El muchacho estaba junto a la cocina, abrazando a su madre que apenas podía sostenerse en pie. Itza corrió hacia ellos, tomó a su madre en brazos con una ternura que partía el alma. La mujer tosió, escupió sangre en un trapo y después sonrió. «Están libres», susurró con voz rota. «Todos estamos libres, mamá». El oficial permitió que Itza y Tomás llevaran a su madre al pueblo en una carreta prestada. Naiche cabalgó junto a ellos, en silencio, sintiendo que algo muy grande acababa de terminar y algo muy pequeño acababa de comenzar. En el pueblo, el médico examinó a la madre de Itza y Tomás. Su diagnóstico fue claro: tisis avanzada. Le quedaban semanas, tal vez días. «Pero puedo darle algo para el dolor», dijo el médico, «y puede morir en paz, no trabajando». Itza agradeció con la cabeza. Tomás se quedó junto a su madre. Sosteniéndole la mano, Naiche declaró ante el oficial durante horas. Le contó todo: cómo había encontrado el retrato, cómo había entrado a trabajar en la hacienda, cómo había descubierto el contrabando. El oficial tomó notas de todo, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminó, le preguntó: «¿Por qué lo hiciste? Podrías haberte ido. Podrías haber dejado que todo siguiera como estaba». Naiche miró por la ventana hacia las montañas lejanas. «Porque ella era mi amiga, y nadie debería vivir en una jaula». El oficial asintió lentamente. «Don Vicente va a volver, y cuando lo haga, va a buscar venganza». «Lo sé. Puedo ofrecerte protección, a ti y a la mujer, hasta que todo esto se resuelva en los tribunales. ¿Y después? Después son libres de irse a donde quieran». Naiche aceptó, no porque confiara completamente en el oficial, sino porque no tenía muchas opciones. Don Vicente regresó 2 días después.
Llegó al pueblo escoltado por Karl Ryder y sus hombres, dispuesto a imponer su voluntad como siempre había hecho. Pero esta vez, el oficial lo esperaba con una orden de arresto firmada por un juez federal. La escena en la plaza fue breve. Don Vicente intentó sobornar al oficial, después amenazarlo, después suplicar. Nada funcionó. Karl Ryder puso la mano en su pistola, pero uno de los ayudantes del oficial le apuntó con un rifle antes de que pudiera sacarla. «Si disparas, mueres», dijo el ayudante con calma. Karl Ryder bajó la mano. Don Vicente fue esposado y llevado a una celda improvisada en la casa del juez. Sus hombres fueron desarmados y dispersados. La noticia corrió por el pueblo como fuego en pasto seco. Algunos celebraron, otros temieron las represalias, pero todos supieron que algo había cambiado. Esa noche, Naiche se sentó con Itza en el portal de la casa donde el médico cuidaba a su madre. No hablaron mucho, solo se quedaron ahí, escuchando el canto de los grillos y el viento que bajaba de las montañas. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Itza. «No lo sé. ¿Volverás con tu gente?». Naiche se quedó pensando. «No tengo gente. Mi tribu me dio por muerto cuando huí de los cazadores». «Entonces somos iguales». Naiche la miró. En la luz tenue de la vela que ardía en la ventana, vio a la niña que había conocido años atrás, pero también vio a la mujer que había sobrevivido a lo que ningún niño debería sobrevivir. «¿Qué quieres hacer tú?», preguntó. Itza miró hacia las montañas. «Quiero ir a un lugar donde nadie me conozca, donde pueda usar mi nombre sin miedo, donde Tomás pueda crecer sin tener que agachar la cabeza ante nadie». «¿Y tu madre?». «Quiere morir en paz. El médico dice que tiene días, tal vez una semana». La voz de Itza se quebró, pero no lloró. «Cuando eso pase, Tomás y yo nos iremos, lejos, a un lugar con agua y tierra buena. ¿Puedo ir con ustedes?». Itza lo miró a los ojos. «¿Por qué querrías?». «Porque yo también quiero un lugar así, y porque te debo 18 años». Itza sonrió por primera vez desde que Naiche la había visto de nuevo. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero real. «No me debes nada, pero puedes venir si quieres». Naiche asintió. No era una declaración de amor, no era una promesa, era solo un acuerdo entre dos personas que habían perdido demasiado y ahora querían construir algo nuevo con lo poco que les quedaba. La madre de Itza murió 6 días después. Se fue en silencio, con Itza y Tomás a su lado, sosteniendo sus manos hasta que dejó de respirar. El médico dijo que no había sufrido. Itza quiso creerle. La enterraron en el cementerio del pueblo, bajo un mezquite que daba sombra fresca. El padre Ignacio rezó las oraciones y roció agua bendita sobre la tumba. Doña Pilar llevó flores silvestres. Naiche cavó la tierra con sus propias manos. Cuando todo terminó, Itza se quedó un momento mirando el montículo de tierra. Después se dio vuelta y caminó hacia el camino sin mirar atrás. Tomás la siguió, con los ojos rojos pero la espalda recta. Naiche fue detrás de ellos, cargando las pocas pertenencias que habían juntado. Una manta, un saco de maíz, 2 cantimploras llenas de agua y el revólver viejo que doña Pilar le había dado. No tenían mucho, pero era más de lo que habían tenido en años. Salieron del pueblo al amanecer, cuando el sol apenas pintaba de rosa las cimas de las montañas. Nadie los detuvo, nadie les preguntó a dónde iban. En un pueblo acostumbrado a despedidas y olvidos, 3 personas más que se iban no significaban nada. Caminaron durante días, siguiendo caminos viejos que Naiche conocía de sus años de correr. Evitaron pueblos grandes y se quedaron en ranchos pequeños, donde los dueños necesitaban manos para trabajar la tierra. En uno de esos ranchos, un viejo llamado Don Eulalio les ofreció quedarse a cambio de ayudar con la cosecha.
Era un hombre seco como el mezquite, de pocas palabras y manos duras, pero tenía un pozo con agua limpia y un techo que no goteaba. Trabajaron ahí durante 2 meses. Naiche reparaba cercas y cuidaba los caballos. Itza ayudaba en la cocina y llevaba las cuentas de las ventas. Tomás aprendió a sembrar maíz y a cuidar las cabras. Al final de la cosecha, don Eulalio les pagó con semillas y un burro viejo. «Es todo lo que puedo darles», dijo. «Pero si quieren quedarse, siempre hay trabajo». Itza agradeció, pero declinó. «Queremos seguir». Don Eulalio asintió. «Entiendo. Yo también anduve mucho antes de encontrar mi lugar. Que Dios los acompañe». Siguieron hacia el norte, cruzando valles secos y arroyos que solo corrían cuando llovía. A veces dormían bajo las estrellas. Otras veces encontraban graneros abandonados o cuevas secas donde pasar la noche. Naiche les enseñó a Itza y a Tomás lo que sabía de supervivencia, qué plantas eran comestibles, cómo encontrar agua bajo tierra, cómo hacer fuego sin humo. Itza les enseñó a leer las señales del clima y a llevar cuentas de lo que gastaban. Poco a poco dejaron de ser extraños que caminaban juntos y se convirtieron en algo parecido a una familia. Una tarde, mientras descansaban junto a un arroyo, Tomás le preguntó a Naiche: «¿Tú querías a mi hermana cuando eran niños?» Naiche miró a Itza. Ella estaba lavando ropa en el agua fría, con las mangas enrolladas hasta los codos. No levantó la vista, pero Naiche supo que estaba escuchando. «Sí», dijo simplemente. «¿Y ahora?» «Ahora también». Itza dejó de lavar. Se quedó quieta, con las manos sumergidas en el agua. Después se levantó, se secó con el borde de su falda y se sentó junto a Naiche. No dijo nada, solo puso la cabeza en su hombro. Fue un gesto pequeño, pero para Naiche fue como si el mundo entero se hubiera detenido. Tomás sonrió y se alejó para darles espacio. Se puso a juntar leña para la fogata de la noche, silbando bajito. «No sé si puedo quererte como antes», dijo Itza en voz baja. «No espero que lo hagas. Pero puedo intentarlo, si tú también intentas». «Lo haré». Se quedaron así hasta que el sol se puso y las estrellas empezaron a salir. No era un final feliz de cuento, era solo un comienzo frágil, lleno de cicatrices y dudas, pero era suyo. 3 semanas después llegaron a un valle verde donde un río corría limpio entre álamos y sauces. Había tierra buena, sin dueño, abandonada desde las guerras viejas. Naiche caminó el perímetro, probó la tierra con las manos, bebió del río. «Aquí», dijo. Itza miró alrededor. El valle estaba rodeado de colinas bajas que lo protegían del viento. El río garantizaba agua todo el año. Había madera suficiente para construir y espacio para sembrar. «Aquí», repitió. Tomás dejó caer el burro y corrió hacia el río, metiendo los pies en el agua fría. Su risa resonó en el valle como una campana. Construyeron la casa con sus propias manos. No era grande ni bonita, pero era sólida. Paredes de adobe, techo de ramas entretejidas cubiertas con barro seco, un piso de tierra apisonada. Hicieron una puerta que cerraba bien y ventanas pequeñas que dejaban entrar la luz. Itza plantó un huerto con las semillas que les había dado don Eulalio. Naiche excavó acequias para llevar agua del río a los surcos. Tomás construyó un corral para las cabras que compraron con lo último que les quedaba de dinero. Pasaron los meses. El maíz creció alto y fuerte. Las calabazas se extendieron por el suelo como alfombras verdes. Las cabras tuvieron crías y el rebaño se duplicó. Una noche, mientras comían tortillas calientes y frijoles junto al fuego, Itza sacó algo de debajo de su camisa. Era el amuleto de hueso que Naiche había tallado tantos años atrás. «Nunca lo perdí», dijo. Don Vicente intentó quitármelo, pero lo escondí tan bien que nunca lo encontró. Naiche lo tomó en sus manos. El hueso estaba desgastado por los años, pero el símbolo del águila todavía era visible. «¡Quédatelo!»,
dijo devolviéndoselo. «No, ahora es de los dos». Itza lo ató a un cordel nuevo y lo colgó en la pared de la casa junto a la puerta. Era una marca, un símbolo de lo que habían sobrevivido y de lo que estaban construyendo. Tomás creció fuerte y alto. Aprendió a trabajar la tierra con la misma destreza con que había limpiado caballerizas. A veces hablaba de su madre y se le llenaban los ojos de lágrimas. Otras veces reía recordando cosas buenas. Aprendió que el dolor y la alegría podían vivir juntos, sin destruirse. Naiche e Itza no se casaron ante ningún cura ni firmaron papeles. Pero una noche, cuando la luna estaba llena, se pararon juntos frente al río y se dijeron promesas en apache. Prometieron cuidarse, prometieron no mentirse, prometieron construir algo mejor que lo que habían conocido. No hubo testigos, solo Tomás, las estrellas, y el río que seguía corriendo como siempre había corrido. El valle los aceptó con lentitud. Los primeros meses fueron de soledad y trabajo duro, pero después llegaron otros. Un pastor que había perdido sus tierras en una sequía, una familia de campesinos que huía de deudas imposibles, un herrero viejo que buscaba un lugar tranquilo para terminar sus días. No hicieron un pueblo, pero hicieron una comunidad, pequeña, dispersa pero real. Se ayudaban cuando alguien se enfermaba, compartían semillas cuando la cosecha de uno era mejor que la del otro, enterraban juntos a los que morían. Naiche se convirtió en alguien a quien la gente pedía consejo, no porque fuera sabio, sino porque escuchaba. Itza llevaba las cuentas de las cosechas y organizaba los intercambios con los comerciantes que pasaban. Tomás aprendió el oficio del herrero y empezó a hacer herramientas que vendía en los pueblos cercanos. 2 años después de llegar al valle, Itza le dijo a Naiche que estaba embarazada. Naiche no supo qué decir. Se quedó mirándola con los ojos muy abiertos, sintiendo que algo enorme se abría en su pecho. ¿Estás segura? Sí. ¿Tienes miedo? Itza asintió. Pero también estoy feliz. El bebé nació en pleno verano, cuando el valle estaba verde y el río corría fuerte. Fue una niña pequeña, de ojos oscuros y puños apretados. La llamaron Citlali, que en náhuatl significa estrella. Tomás la cargó con cuidado, asombrado de que algo tan pequeño pudiera existir. «Es como un milagro», susurró. «No es un milagro», dijo Itza cansada pero sonriendo. «Es vida, solo vida». Citlali creció entre el río y el maíz, corriendo descalza por los surcos, aprendiendo a hablar en apache y español al mismo tiempo. Era salvaje y dulce, terca como su madre y callada como su padre. Cuando Citlali tenía 3 años, llegó al valle una mujer vieja que decía venir del sur. Traía noticias del mundo exterior. Don Vicente había muerto en prisión, de viejo y enfermedad, sin nadie que lo llorara. Carl Ryder había desaparecido después del arresto y nadie volvió a saber de él. El alcalde de Hermosillo había renunciado antes de ser arrestado y se había ido a vivir a otro estado bajo otro nombre. La hacienda había sido confiscada por el gobierno y dividida entre los peones que habían trabajado ahí. Algunos se quedaron, otros vendieron su parte y se fueron. Doña Pilar había muerto 2 inviernos atrás, bajo su peral en la casa abandonada. La encontraron con una canasta de higos en las manos y una sonrisa en el rostro. Itza escuchó las noticias sin decir nada. Cuando la mujer terminó de hablar y siguió su camino, Itza se sentó junto al río y miró el agua correr. Naiche se sentó a su lado. «¿Sientes algo?», preguntó. «Alivio», dijo Itza. «Solo alivio». No hubo más que decir. El pasado había terminado de verdad. Ya no era una sombra que los perseguía, era solo polvo que el viento arrastraba. Los años pasaron. Citlali tuvo hermanos. Tomás se casó con una mujer del pueblo vecino y tuvo hijos propios.
El valle creció lentamente, convirtiéndose en un lugar donde la gente iba a empezar de nuevo. Naiche envejeció trabajando la tierra. Su cabello se volvió gris, su espalda se encorvó un poco, pero sus manos seguían siendo fuertes. Itza también envejeció, con arrugas en las esquinas de los ojos y canas en el cabello. Pero su mirada seguía siendo afilada, y su risa seguía siendo rara y preciosa. Una tarde, cuando Naiche tenía más de 50 años, se sentó en el portal de la casa a ver el atardecer. Citlali, ahora una mujer joven con hijos propios, se sentó a su lado. «Padre», dijo, «¿es verdad que tú y mamá se conocieron cuando eran niños?» «Sí, y que estuvieron separados muchos años». «También es verdad». Citlali se quedó pensando. «¿Valió la pena esperarse tanto tiempo? Quiero decir». Naiche miró a Itza, que estaba en el huerto, arrancando hierbas. Su espalda estaba doblada por los años, pero seguía trabajando con la misma determinación de siempre. «Sí», dijo, «valió la pena». Citlali sonrió y apoyó la cabeza en el hombro de su padre. El sol se fue ocultando detrás de las colinas, pintando el cielo de naranja y morado. El río seguía corriendo. El maíz se mecía con el viento. Y en el valle que habían hecho suyo, una familia que había nacido del dolor y la pérdida, descansaba en la paz que habían construido con sus propias manos. No era un final perfecto, pero era suyo, y eso era suficiente. Naiche cerró los ojos y escuchó el viento. En algún lugar muy lejos le pareció oír el eco de una canción que su madre le había cantado cuando era niño. Hablaba de gente que camina mucho buscando un hogar y que a veces lo encuentra en los lugares más inesperados. Ahora entendía esa canción. El hogar no era un lugar donde nacías, era un lugar que construías día a día, con las manos cansadas y el corazón abierto, y él había construido el suyo. Cuando abrió los ojos, Itza estaba de pie frente a él, limpiándose las manos en el delantal. Lo miró con esos ojos que habían visto demasiado, pero que seguían eligiendo ver belleza. «Ven», dijo, «la cena está lista». Naiche se levantó, tomó su mano, y entraron juntos a la casa, donde los esperaba el calor del fuego y el olor del pan recién hecho. Afuera, la noche cayó sobre el valle como una manta suave. Las estrellas salieron, brillantes e innumerables. El río siguió corriendo, llevándose el pasado y trayendo el futuro, como siempre había hecho. Y en la casa de adobe, con las paredes gruesas y el techo firme, una familia cenó junta, rió junta y descansó junta. No porque el mundo fuera justo o porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque habían decidido que, a pesar de todo, seguirían levantándose cada mañana y eligiendo vivir. Esa, al final, fue su victoria. No destruir a sus enemigos, no recuperar lo perdido, sino construir algo nuevo con las ruinas, sembrar en la tierra quemada, encontrar luz donde solo había habido sombra. Y cuando Naiche se durmió esa noche, con Itza a su lado y el sonido del río entrando por la ventana abierta, soñó con el amuleto de hueso que colgaba en la pared. En el sueño, el águila tallada abría las alas y volaba hacia el cielo, libre al fin, libre como ellos mismos habían llegado a ser.